Hola chicos, en esta ocasión vamos a trabajar los órganos reproductores masculinos. Estos órganos están constituidos por estructuras internas y externas, donde podemos mencionar un par de testículos, sus epidídimos y conductos deferentes, así como glándulas sexuales accesorias o anexas, como un par de vesículas seminales, una glándula prostática y glándulas bulbouretrales. Dentro de los genitales externos cabe resaltar el pene y el escroto como envoltura que reviste los testículos. Referente a los testículos, podemos decir que estos son un par de glándulas que se encargan de la síntesis, el almacenamiento y la secreción de una hormona llamada la testosterona, así como de todo el proceso de espermatogénesis y de maduración de los espermatozoides. Los testículos van a estar rodeados por una cápsula de tejido conectivo denso, que es la llamada túnica albuginea, y que internamente va a presentar un tejido conectivo laxo muy vascularizado, llamada la túnica vaginalis o túnica vascular. Esta va a penetrar el estroma del testículo formando trabéculas y dividiéndolo en lóbulos. En el interior de estos lóbulos vamos a encontrar de 1 a 4 estructuras tubulares muy enrolladas de extremo ciego que van a desembocar en un pequeño conducto recto. Estas estructuras son los llamados túbulos seminíferos y en su interior vamos a encontrar un epitelio estratificado que va a estar constituido por dos grandes grupos de células, las células de Sertoli, que serían las células sustentaculares, y todas las células espermatogénicas, desde donde se van a originar los espermatozoides. Como les decía, los túbulos seminíferos están rodeados por una membrana basal, como todos conocen, que luego viene seguida por lo que serían las células de Sertoli, que funcionan a manera de epitelio. Y entre ellas pues tendríamos todo el resto de estas células, que son las llamadas células espermatogénicas. Dentro de las células espermatogénicas vamos a tener toda la línea de maduración hasta llegar al espermatozoide, a saber, las espermatogonias, que son las más basales, seguidas de los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, las espermátides y ya finalmente los espermatozoides, que son los que están más cerca de la superficie luminal. Como ustedes saben, estos van atravesando pasos sucesivos de mitosis y posteriormente meiosis hasta convertirse en espermátides y luego atraviesan un proceso de maduración llamado espermiogénesis, en donde se generan lo que serían los espermatozoides. Durante estas divisiones, pues se produce una citocinesis incompleta, en las cuales las células, las células espermatogénicas, se van a quedar unidas por puentes de citoplasma que permiten que estas células entonces se señalicen y tengan su maduración sincronizada. Cuando ya logran convertirse en espermatozoides, pues se desprenden gracias a la propia acción de las células de Sertoli y entonces son liberadas a la luz del túbulo seminífero. En esta lámina podemos ver los túbulos seminíferos como están rodeados por un tejido conectivo, el cual es rico en fibroblastos y células de Leydig productoras de testosterona. Estos túbulos están rodeados por una membrana basal y están tapizados por un epitelio multiestratificado, que es el denominado epitelio seminífero. Ahora vemos un acercamiento a lo que sería la pared del túbulo seminífero, con la presencia de una membrana basal y el epitelio estratificado del que estábamos hablando, en donde vamos a ver las células de Sertoli y además vamos a ver todas las células espermatogénicas, desde lo que serían las más primitivas hasta las maduras, que son los espermatozoides.
Esta imagen es para que puedan ver cómo se da todo el proceso de espermatogénesis o de maduración o de creación más bien de lo que serían las espermátides, y a partir de ahí el proceso de espermiogénesis, que es en donde se generan los espermatozoides. Quiero que vean también la función que ejercen las células de Sertoli formando esta capa gracias a su amplio citoplasma, en donde van a reposar las células espermatogénicas. En cuanto a las células de Sertoli, sabemos que estas son mucho más escasas que las propias células espermatogénicas y que tienen una morfología cilíndrica con un núcleo ovalado, que va a tener muchos pliegues y que va a tener un nucleolo muy prominente debido a su amplia producción o síntesis de proteínas. Dentro de las funciones, pues una de las principales es proveer del sostén mecánico, de la protección y de la nutrición a las células espermatogénicas. Sintetiza también hormonas, la inhibina, sintetiza también lo que sería el factor inhibitorio para que, o sea, un antimuleriano para que no se desarrollen las estructuras que normalmente se desarrollan en el aparato femenino. También se encargan de fagocitar los restos de la producción de estas células, los restos de citoplasmas, las células que mueren, etc. También, gracias a esa fagocitosis, logran liberar a los espermatozoides, que ya están maduros. Recuérdense que tenían un segmento de citoplasma, una banda citoplasmática uniéndola con sus precursores. Entonces ellos lo desprenden para que el espermatozoide pueda salir hacia la luz del túbulo y así llegar a lo que sería el epidídimo. Y una función muy importante es que conforman la barrera hematotesticular. Gracias a las uniones ocluyentes que presentan las células de Sertoli entre sí, el paso de sustancias o de células o de antígenos de anticuerpos desde la circulación del tejido conectivo no es posible hacia las células espermatogénicas. Recuérdense que a partir de la segunda división meiótica se empiezan a crear células haploides que tienen una carga genética diferente al resto de las células del cuerpo, por lo que nuestro sistema inmunológico pudiera interpretarlas o identificarlas como extrañas y atacarlas. Para esto es importante esta unión estrecha entre las células de Sertoli, porque así se evita que haya contacto entre esas células del sistema inmunológico y las células que están en maduración. Aquí tenemos una microscopía electrónica de cómo se vería un epitelio seminífero. Aquí debajo lo que sería la membrana basal, luego las células de Sertoli, como pueden ver, y luego entonces desde los espermatogonios hasta las espermátides, incluso aquí un pequeño espermatozoide casi en maduración. Bien, entre los túbulos seminíferos, como se puede ver aquí en este espacio, vamos a tener, además de fibroblastos, unas células especializadas que son las llamadas células intersticiales o células de Leydig. Estas producen testosterona estimuladas por la liberación de la hormona luteinizante a nivel del eje hipotálamo hipofisario, y en su citoplasma vamos a encontrar unas inclusiones eosinofílicas que son los llamados cristales de Reinke, que tienen todavía función desconocida. Bien, una vez se han madurado los espermatozoides, pues estos van a salir de lo que sería el túbulo seminífero a partir de los conductos rectos, a la red de testis, y de ahí a los conductillos eferentes para llegar al epidídimo. El epidídimo, como veíamos en la imagen anterior y en esta que está aquí, vemos que es una estructura tubular de aproximadamente 6 metros de largo, enrollada en un pequeño espacio de aproximadamente 7 centímetros. Entonces, está constituido por 3 porciones, una porción inicial, que sería esta, que sería la cabeza, una porción media y una porción terminal, que sería la cola. Y bueno, aquí ustedes pueden ver sus 3 funciones.
Histológicamente está tapizado por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con esterocilias, que ya sabemos que sirven para absorber el exceso de líquido que se ha liberado. En la luz vamos a encontrar espermatozoides. Y aquí un acercamiento para que puedan ver la belleza de estas esterocilias y puedan ver el epitelio que presenta el epidídimo. Bien, a partir del epidídimo, los espermatozoides son impulsados a través del conducto deferente, el cual mide aproximadamente 40 centímetros de largo, tiene una pared muscular muy gruesa, como se puede ver ahí, una luz de aspecto estrellada y que está tapizada también por un epitelio que va a ser cilíndrico y con esterocilias. Como pueden ver aquí, es un cilíndrico pseudoestratificado con esterocilias. Los conductos deferentes van a perforar la próstata y justo antes de su desembocadura van a recibir lo que serían las vesículas seminales, una de cada lado. La próstata es una glándula única recubierta por una cápsula de tejido conectivo denso y regular en la cual encontramos fibras musculares lisas que penetran al estroma prostático, por lo que éste, a diferencia del resto de las glándulas, tiene abundantes fibras musculares lisas, por lo que decimos que el estroma es fibromuscular. En cuanto a su composición, la próstata presenta tres grandes zonas. Recuerden que la próstata está también perforada por la uretra, por lo que la zona periuretral es lo que se conoce como zona transicional y va a presentar las llamadas glándulas mucosas. Por fuera de esa zona tenemos la zona central, la representada en amarillo, que va a tener las llamadas glándulas submucosas, y periféricamente está la bien llamada zona periférica, que presenta las glándulas más largas y son las llamadas glándulas principales porque además de todo son las más abundantes. En general, las glándulas son de morfología túbulo-alveolar compuesta y por supuesto tienen conductos porque son glándulas exócrinas. Histológicamente, las glándulas están tapizadas por un epitelio cilíndrico simple que en áreas puede ser pseudoestratificado y están reposando sobre una capa de células mioepiteliales. Como se puede ver aquí en la imagen, tenemos estas glándulas que tienen unos contornos irregulares y están rodeadas por un estroma fibromuscular. A un acercamiento podemos ver que el epitelio es predominantemente cilíndrico simple y que por debajo de este podemos encontrar estas células con este citoplasma un poco más claro, que son las llamadas células mioepiteliales. En la luz de alguna de las glándulas podemos observar unas acumulaciones glucoproteicas que se pueden incluso hasta calcificar, como se ve por esta tinción basófila, que tienen incluso aspecto como laminar. Siempre recordamos a los aros en un árbol, ¿verdad? Los anillos del tronco del árbol, y que son los llamados cuerpos amiláceos. Estos pues sencillamente son acúmulo de proteínas y tienden a aumentar con la edad. La secreción prostática es rica en factores nutritivos para los espermatozoides y va a contener, entre otras cosas, esta proteína, que es el antígeno prostático específico. Esta es una proteína que es muy importante, es liberada en la secreción prostática y que nos va a permitir de una manera poco invasiva determinar el riesgo de un paciente de tener una recidiva, por ejemplo, un cáncer de próstata, o incluso utilizarlo como una prueba orientativa cuando sospechamos que una persona puede tener cáncer de próstata junto a otros exámenes, pues poder decidir qué pacientes necesitan ir a biopsia y cuáles
pues no es necesario. De este tema vamos a aprender un poco más en patológica. Bien, hablábamos de que las vesículas seminales van a desembocar en el conducto deferente justo antes de su desembocadura a nivel de lo que sería la entrada de la próstata. Las vesículas seminales son órganos pares, una a cada lado, y están constituidas por una estructura tubular enrollada que libera una secreción muy espesa, rica en fructosa, en aminoácidos y en potasio. La mucosa está constituida por abundantes pliegues que se van a extender hacia la luz del túbulo y están tapizadas por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con dos tipos de células. Unas células basales que tienen un núcleo redondeado y unas células cilíndricas que reposan sobre una membrana basal y esta a su vez sobre una lámina propia de tejido conectivo laxo. Como pueden ver aquí en la imagen, esto es una vesícula seminal y aquí van a tener esta mucosa muy plegada y que si nos acercamos vamos a encontrar estas células que son de cilíndricas bajas a cúbicas y entremezcladas con unas células más pequeñas, casi redondeadas. Vamos a encontrar en algunos sitios de la vesícula seminal este pigmento pardo marrón que es característico y es lo que le da el color amarillento al semen. Pueden ver ahí. Bien, hablando del pene, pues podemos decir que forma parte de los genitales externos, eso es obvio, y que está constituido por tres grandes elementos. Dos de ellos son los llamados cuerpos cavernosos, que son tejidos muy vascularizados y cuando se dilatan, pues tienen características eréctiles y tienen ambos posición dorsal y luego una estructura ventral que es lo que se llamaría el cuerpo esponjoso, en cuyo centro está la uretra. Todas las estructuras están rodeadas por tejido conectivo denso, que es la llamada túnica albuginea. Esto es un corte. Aquí podemos ver los dos cuerpos cavernosos. Fíjense que son estructuras vasculares y el cuerpo esponjoso, en cuyo centro estaría la uretra. Y rodeando todo esto, tejido conectivo. En cuanto a los cuerpos cavernosos, como les decía, son estructuras vasculares tipo cavernas que están separadas por tejido conectivo con abundantes fibras musculares lisas y que cuando se dilatan pues permiten la erección del pene. En cuanto al cuerpo esponjoso, podemos ver su porción más importante, que es la uretra en el centro. El pene está recubierto externamente por piel fina y en su porción más anterior vamos a encontrar un repliegue cutáneo que cubre el glande del pene. En su superficie externa es piel delgada, pero en su superficie interna es una mucosa húmeda que podemos encontrar en ellas lo que serían unas glándulas sebáceas modificadas, que son las llamadas glándulas de Tyson, que son las productoras del esmegma. Bueno chicos, hasta aquí esta clase. Solo me queda desearles que estudien mucho, pero estudien de forma inteligente. Traten de comprender los conceptos más que memorizarlos, porque la clave del éxito está en entender la secuencia de eventos o entender las estructuras, y si lo asocian a su función pues se le hará muchísimo más fácil. Sé que todos tienen el potencial para romper el final, así es que cualquier pregunta saben que quedamos a las órdenes. Bye bye.